la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos ya con la palabra en Un Café con Fe en este día tan especial a través de esta radio. Si usted no puede escuchar este programa cuando lo emitimos en directo, la parte de la palabra, este mismo instante que vamos a disfrutar, lo puede encontrar en nuestro portal de internet www.caminoestereo.com. Lo presentamos como un podcast para que esta palabra la pueda usted escuchar. Vamos hoy a hablar un poco acerca de Lucas, capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante. Se relata en la Biblia lo que ocurrió en el camino de Emaús. Es una lectura muy interesante y es uno de esos episodios más conmovedores de la Biblia. Dice la Escritura que había pasado la crucifixión, había venido el hecho de que el Señor Jesús fue sepultado, lo relata Lucas en el capítulo anterior, e iniciando el capítulo 24, el Evangelio de Lucas habla de la resurrección, pero desde el versículo 13 relata algo que ocurrió con dos de sus discípulos. Dice la Escritura que he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y dice la Biblia que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo en ese momento: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a una aldea a donde iban, y él hizo como que iba para más lejos. Pero ellos le obligaron a que se quedara, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces los ojos les fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón algo
mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido cuando Él partió el pan. ¿Qué capítulo este que presenta el Evangelio de Lucas? En el capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Entonces les fueron abiertos los ojos, dice esta escritura, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Querido oyente, este es uno de los episodios más conmovedores de toda la Biblia. En las horas que siguieron a la resurrección, esa palabra dice que 2 de sus discípulos caminaban por un camino en las afueras de Jerusalén. Estos 2 que caminaban no eran de los apóstoles, eran 2 discípulos de muchos otros discípulos que Jesús había dejado, y caminaban a las afueras de Jerusalén. Y ellos estaban conmovidos por la crucifixión. Y la Biblia relata que un extraño para ellos en ese momento se les acercó mientras iban por ese camino y él entabla una conversación con ellos, por algún motivo. También, de alguna manera, Dios no permitió que reconocieran a el extraño Jesús. Y cuando finalmente les reveló su identidad, mientras compartían una comida, porque él tomó el pan y lo bendijo y lo hizo como siempre lo hacía, y ellos le reconocieron. Pero la Biblia dice que inmediatamente desapareció, y luego se hicieron la pregunta, una pregunta retórica entre ellos, diciendo: pero ardía en nuestro corazón. Comentaban entre ellos como diciendo: ¿tú no sentías lo mismo, que en nuestro corazón ardía mientras nos hablaba? Claro que ardía el corazón, porque era el Cristo resucitado que estaba allí con ellos y que estaba caminando con ellos. Cada vez que uno lee este relato en la Escritura, estimado amigo, ahí en Lucas capítulo 24, del versículo 13 al versículo 35, tal vez lo que lo hace tan especial es que, se imagina que uno pudiera estar ahí. Piense por un momento, ¿cómo actuaría usted si estuviera ahí en ese momento? Caminar con Jesús, escucharlo, sentir lo que escuchó, algo sobrenatural, verdadero, pero sin saber por qué y sin saber qué era Jesús hasta que se hubo marchado. Esa, sin lugar a dudas, para estos 2 hombres, fueron momentos de frustración. El relato nos indica, querido oyente, cómo deberíamos nosotros como creyentes y la certeza que deberíamos tener de que el Señor Jesús camina con nosotros y nos habla en nuestro andar diario. Ese es el punto, en que Él camina con nosotros. Deberíamos tener la certeza de quién es Él, lo que ha hecho y lo que nos ha enseñado. Deberíamos tener esa certeza debido a su presencia. Lo que sabemos de su misión para redimirnos, lo que leemos en la palabra de Dios, lo que vemos en su poder y en su obra en la vida nuestra, la vida de testimonio de nosotros y el crecimiento espiritual, pero también de las personas que nos rodean. No cabe duda, estimado amigo, que está en nuestro corazón. Y esa es la enseñanza básica de este tiempo y de esta mañana, que debemos tener la certeza de quién es Él. A veces caminamos como si olvidáramos que Él está junto a nosotros. Y Él está junto a nosotros, acompañándonos. Si se hace difícil la jornada,
Si se hace difícil el trasegar cristiano, recuerda que Él está con nosotros y que Él no se ha ido, que Él nos acompaña, que Él nos guía. Ellos estaban, amigo oyente, tan llenos de su propio dolor por lo que había ocurrido. Habían pasado tan solo 3 días después de todo lo que había padecido el Señor. Entonces ellos estaban como digiriendo esto. Estaban adoloridos, decepcionados, confundidos. Habían muchas emociones encontradas en todos ellos. Tanto se abrumaron con esto que en realidad ellos no reconocieron a Jesús cuando se juntó a ellos en el camino. Y no le reconocieron porque ellos tenían la imagen de que Jesús había muerto y de que estaba en el sepulcro. Y que en medio de tantas situaciones su fe había quedado en el piso, porque aún habían escuchado de las mujeres que les dijeron que habían visto a ángeles y habían escuchado a los discípulos hablar de su resurrección, pero no lo creían. A veces nos dejamos llevar tanto por el dolor, por las decepciones, por las confusiones o por los planes que tenemos, que ni siquiera nos damos cuenta de que el Señor Jesús está a nuestro lado y que nos está hablando. Ellos, los que iban caminando en Emaús, estaban teniendo un día difícil. Eran parte del grupo, eran parte de los seguidores de Jesús y venían de Jerusalén luego de la crucifixión. Habían pasado ya los 3 días y era algo terrible. Habían rumores ahí en Jerusalén de que su cuerpo había desaparecido. Habían rumores de que alguien había raptado el cuerpo. Algunas de las mujeres de su grupo y algunos de los apóstoles habían salido a ver y era cierto, no estaba el cuerpo del Señor. ¿Qué significaba todo esto? Pues que estaban llenos de dolor, de decepción, de confusión, que no reconocieron al Señor Jesús que caminaba junto a ellos. Y cuando Él se acerca les preguntó qué pasaba y ellos se detuvieron. Estaban abatidos, en desilusión, en desespero. Ni siquiera lo miraron de cerca, solo querían contarle el relato de lo que pasaba, su dolor. Y ellos expresan o utilizan la expresión, teníamos la esperanza. Tantas veces, estimado amigo, en la vida nos vemos inmersos en nuestras propias tristezas y no nos damos cuenta de que el Señor Jesús está a nuestro lado. Ellos dicen, teníamos la esperanza. Como diciendo, teníamos la esperanza de que viniera a cambiar esta situación. Como diciendo, teníamos la esperanza de que no nos hubiera tocado tan difícil o no hubieran tantos problemas. En cambio, nuestros seres queridos están enfermos. A veces la vida no es lo que esperabas de la vida. O la gente te decepciona. O alguien a quien amas profundamente, con quien tienes afinidad, está en dificultades o está pasando por momentos difíciles y hay tantos problemas alrededor que nosotros nos abrumamos con lo que ocurre a nuestro alrededor. Habían tantos rumores alrededor de estos hombres cuando iban camino a Emaús que ellos no se detuvieron para mirar a los ojos a este hombre que caminaba junto a ellos. Este es un llamado y es una enseñanza a que nosotros estemos, estimado oyente, activos, despiertos, velando, con nuestros ojos espirituales abiertos, para conocer la obra de nuestro Dios, la obra del Señor. Ellos le cuentan sus relatos y algo en Jesús los atrajo a Él. Su calor humano, su comprensión. Algo había especial en Él, pero ellos no lo identificaban porque estaban muy llenos de dolor, de tristeza.
el Señor Jesús, caminando junto a ellos, les habla del varón de dolores de Israel. Les dice que el sufrimiento es parte del relato. Él toca sus corazones y empiezan a ver las Escrituras con otros ojos, aunque todavía no pueden hacer la conexión por todo lo que habían vivido. Emocionalmente también estaban afectados. Cuando llega el momento de separarse en el camino, ellos dicen: no te vayas, quédate con nosotros. Se hace tarde ya. Mire, de una u otra manera, ellos querían que Él les siguiera hablando, porque el Señor Jesús lo que hizo fue un relato de todas las Escrituras, de la ley, los profetas y los salmos, seguramente, porque el mismo Señor Jesús dijo: la ley, los profetas y los salmos son los que dan testimonio de mí. Y Él les hizo un recuento de cómo este varón de dolores, el Hijo de Dios, vendría a morir por la humanidad, por sus escogidos. Y les dio a entender que el sufrimiento era parte del plan de salvación. Y ellos sienten que en sus corazones está ocurriendo algo, pero todavía no conectan, todavía no se dan cuenta. Este es un llamado, estimado amigo, a cada uno. Me incluyo, un llamado para nosotros, para entender que el Señor Jesús está allí y está queriendo hablarte de muchas maneras, y lo ha querido hacer de muchas maneras en tu vida, pero como estos discípulos de Emaús, no nos damos cuenta, porque estamos sumergidos en nuestras propias dificultades, en nuestras propias vivencias, en nuestros propios dolores, y no nos damos cuenta que Él está ahí y quiere hablarnos. Cuando llega el momento de separarse en el camino, le dicen que se quede con ellos. Él, dice la Biblia, que como que hace que se vaya. Ellos dijeron: mira, no te vayas, quédate con nosotros, quédate, porque se hace tarde, porque ya entra la noche. Ese anhelo de que se quedara, no lo identificaban, pero era lo que estaba causando las palabras del Señor Jesús en sus corazones. Ellos entran en aquella aldea, en aquella posada, se sientan a la mesa para cenar. Hay un ambiente especial. Ellos como que empiezan a sentir quizás ese consuelo de todo lo que había vivido. Alguien les escuchó, pero alguien también les habló, y les habló con amor, y les habló con unas palabras que ellos terminaron identificándose con Él. Se sientan en esta mesa, hay calor humano, hay presencia. Y cuando Jesús toma el pan, cuando Jesús toma ese pan y lo bendice y lo parte, ambos, estimado amigo, se dan cuenta de que es el Señor Jesús. Y de pronto todo cobra sentido. Jesús está ahí, pero luego se desaparece. ¡Qué tremenda historia! ¡Qué tremendo esto! Ellos perplejos, los dos amigos se miran en uno al otro y comentan entre ellos y quizás se duelen, y alguno quizás le dice al otro: no puede ser, ¿cómo nosotros no tuvimos la capacidad para ver? Pero si estaba sentado con nosotros, pero si ardía nuestro corazón, ¿cómo es posible de que Él está junto a nosotros y ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros? Estimado amigo, lo habían sentido, pero no lo habían reconocido. ¡Qué tremenda esta frase! Lo habían sentido, pero no lo habían reconocido. A muchos les ocurre como los de Emaús. A muchos sienten al Señor, sienten su poder, sienten esa unción, sienten su presencia, pero no lo reconocen. ¿Cuántas veces Él ha estado ahí, pero no lo ha reconocido? Las Escrituras y el partimiento del pan los hicieron entender. Estos discípulos reconocen ese ardor en el corazón y se fueron de inmediato a Jerusalén. Ya no caminaron más, se fueron de inmediato. Dice la Biblia que levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. En la misma hora, ni siquiera se quedaron allí.
Qué tremendo esto. Se fueron de inmediato a Jerusalén, pese a los peligros de viajar de noche, porque ya era de noche. Y esta vez probablemente no caminaron con mirada triste, sino que quizás corrían, se reían, se abrazaban, porque en medio de que no lo habían conocido, ahora entendían que sí era verdad que Él había resucitado. Entonces era una mezcla de cosas, ¿verdad? Una mezcla de cómo se nos fue y no lo reconocimos, pero también la felicidad de que Él estaba vivo, de que algo especial había ocurrido. Habían entonces, en ese momento, habían empezado a comprender lo que había ocurrido, y ahora era necesario que difundieran las buenas nuevas. Por eso se van con todo su afán, con toda la diligencia nuevamente a Jerusalén. El Señor Jesús desapareció de esa mesa en Emaús, pero permaneció con sus discípulos en sus corazones ardientes. Querido amigo, Él debe estar en tu corazón, que arda tu corazón. Renuncia, suelta aquello que te ata a lo que no proviene de Dios, aquella apatía a buscar de Cristo. Si es que tenemos la oportunidad de buscarlo, si es que cada día en la iglesia es una oportunidad que el Señor te da, no la desperdicies. No la desperdicies. Él permanece con nosotros. Si abrimos nuestro corazón y sentimos ese ardor, querido amigo, nos volvemos discípulos, que corremos de gozo para anunciar las buenas nuevas de su amor y de su misericordia. Que arda en tu corazón, identifícalo, que arda en tu corazón, que arda en ti. Ese Señor Jesús, que no se quedó en la tumba, sino que está vivo, reconócelo, porque Él está aquí para ayudarnos. Reconócelo, Él está ahí. Es tiempo de reconocerlo, es tiempo de abrir nuestros ojos. Es tiempo de saber que Él está allí. Antes de la resurrección, los discípulos no entendían completamente lo que Jesús les había dicho acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Ellos no lo habían entendido bien. Sin embargo, en los 40 días que hubo entre su resurrección y su ascensión al cielo, Él les explicó las Escrituras y entonces entendieron. Y Él estuvo con los discípulos esos 40 días enseñándoles, instruyéndoles, hablándoles del reino. Ahora entendían todas las cosas. Ahora entendieron y entendían que, empezando por Moisés y por todos los profetas, Él les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Lo que motivó a los discípulos, a los apóstoles, a anunciar a Cristo resucitado, tal como quedó registrado ahí en el libro de los Hechos. Fue el caer en cuenta de que la salvación estaba al alcance, de que vieron a Dios encarnado, de que vieron su muerte y vieron su resurrección, y por esa razón en el Nuevo Testamento escribieron acerca de la importancia de la resurrección. Afirmaron que se demuestra que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Por eso hemos nacido de nuevo. Por eso el verdadero creyente tiene la certeza de la salvación. Sin esa certeza, la fe se muere. El Señor Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, dice la Biblia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. Eso es lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Es lo que dice el Señor, es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra. Que el Señor Jesús nos ha hecho libres.
que su grande misericordia nos hizo renacer para tener esa esperanza viva, estimado amigo, la esperanza viva en nosotros, la esperanza viva en nuestro corazón, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. La resurrección, estimado amigo, fue prueba de que Dios, en efecto, había venido al mundo de una nueva forma por medio de su Hijo encarnado. Y al cabo de 50 días, después de la ascensión del Señor Jesús, viene el Espíritu Santo de una nueva forma y habita en los creyentes. Esos sucesos motivaron a los discípulos y a la iglesia primitiva a divulgar la noticia por todo el mundo de su época, y dieron a conocer que la humanidad estaba en los planes de Dios para reconciliar. Es muy importante entender que el simple hecho de tener el conocimiento de estas importantes verdades no es suficiente, estimado amigo. Mire, al igual que los dos discípulos que iban camino a Emaús, sintieron ese intenso ardor de la motivación por lo que habían oído, por lo que habían experimentado. Nosotros también debemos tener la verdad de Dios ardiendo todo el tiempo en nuestro corazón. Que no deje de arder la palabra en nosotros. Que no entres en ese letargo que a veces se vive. Las enseñanzas de la Biblia y una íntima relación con nuestro Señor, con nuestro Creador, deben ser la fuerza que nos motiva, que nos apasiona, que nos impulsa. Eso significa que debemos tomar acción cada día para llevar a la práctica esas prioridades espirituales. Es decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice la Escritura. Aquí la pregunta es, estimado amigo, la pregunta que sale es: ¿arde nuestro corazón por Dios y por su verdad? ¿Estamos siguiendo verdaderamente la exhortación de la palabra cuando dice busca al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Lo que registra Deuteronomio capítulo 4, verso 29. ¿Es así? ¿Está ardiendo en nosotros? ¿Arde en nuestra vida? Estimado amigo, es muy importante entender que el tener conocimiento de estas cosas importantes no es suficiente. No es suficiente. Es necesario que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Aunque en la actualidad no tengamos a Jesucristo en carne como ellos lo vivieron, como los discípulos de aquellos tiempos lo vivieron, nosotros podemos comunicarnos directamente con Él, con nuestro Padre Celestial, por medio de la oración. Además tenemos a Jesús en la forma de la Escritura. De manera similar a como Él les reveló la Escritura a los discípulos, nosotros hoy también tenemos acceso a lo que da testimonio de Él. Nosotros también tenemos entendimiento para que podamos comprender las Escrituras de manera profunda. A los discípulos que iban de camino a Emaús, se les abrieron los ojos por completo, estimado amigo, por completo, para saber que el extraño que iba con ellos era en realidad el Señor Jesucristo, y podían confiar plenamente en sus enseñanzas. Las entusiastas palabras y acciones de aquellos discípulos, al darse cuenta de quién era el que les acompañaba, deberían ser la muestra a lo largo de nuestra travesía cristiana. De hecho, con la ayuda poderosa de Dios, es necesario de que nos aseguremos de que nuestro corazón esté ardiendo en nuestro interior a cada instante. Que no se apague el fuego de la presencia del Señor en nosotros. Que no se apague el fuego. Ellos entendieron que era el Señor Jesús
les fueron abiertos los ojos. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y cuando llegaron allí, encontraron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos también contaron las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido cuando él tomó el pan, lo partió, lo bendijo para compartirle. Estimado amigo, que el Espíritu Santo pueda abrir tus ojos espirituales para que conozcamos la palabra de nuestro Dios. Que podamos nosotros orar al Señor para que la palabra en nosotros sea como ese fuego, que no deje de arder en nosotros, que no deje de tener fuego en nosotros. Por ninguna razón dejes que ese fuego se apague. Por ninguna razón. Puedes enfrentar las dificultades más grandes de la vida. No dejes que eso se apague en tu corazón. La presencia de Dios. Puedes tener los mayores problemas en el mundo, dificultades, en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de la gente con la que convives. Puedes tener muchas dificultades. Pero el Señor Jesús está allí y quiere sellar con la verdad tu corazón. El simple hecho de tener el conocimiento de esas verdades no es suficiente, como ya lo habíamos dicho. Debemos tener la verdad de Dios ardiendo en nuestro corazón. Asegúrese de esto, de que no solamente sea un aprendizaje, sino que usted realmente pueda vivir y entender y conocer lo que Dios quiere hacer en usted. Pídale al Señor con todo su corazón, que su corazón mismo se abra para entender la palabra de Dios, que le sea revelada la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra que le santifica, la palabra que le muestra la verdad para salvación. Al principio, la Biblia dice que los ojos de ellos estaban velados para que no lo pudieran reconocer. Querido amigo, que nuestros ojos no estén velados más, porque a veces están velados por lo que vemos en un mundo que está caído, porque a veces es más importante lo que vemos en el mundo, lo que escuchamos en el mundo, lo que vivimos en el mundo, la tendencia del mundo, que la misma presencia de Dios en nosotros. Cuidado, que nada de esto sea más grande que lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Eso sí es lo más importante. Mira, lo más importante no será tener el éxito en la vida. Lo más importante no será tener los mejores bienes en la vida. Que está bien que trabajemos, que está bien que anhelemos crecer, que anhelemos un mejor bienestar para nuestros hijos, nuestra familia. Pero querido amigo, eso no es todo. Lo más importante es que el Señor Jesús le sea revelado a usted y que usted pueda tener esa vida en el Señor. Que usted pueda vivirle, que usted pueda gozarse, que usted pueda en realidad conocerle. Que su relación con el Señor Jesús, con el Señor Jesucristo sea tan estrecha, estimado amigo, que no quepa ninguna tentación, que no quepa ningún vestigio de pecado. La resurrección fue prueba de que Dios en efecto había venido al mundo de una nueva forma, por medio de su Hijo encarnado. Al cabo de 50 días, después de la ascensión, el Espíritu Santo vino a ellos. Esto quiere decir que la obra del Espíritu Santo va ascendiendo en nosotros, que no se detiene, que no podemos detener la obra del Espíritu Santo en nosotros, que cada día debemos caminar en su presencia
que cada día debe estar en nosotros esa presencia. Y lo que usted recibe hoy de parte del Señor, ya mañana no estará eso que recibió hoy. Mañana tendrá usted, amigo oyente, o tendremos nosotros que buscar nuevamente al Señor y recibir la porción para nuestro día, para mantenernos, para estarnos de su mano, para estarnos con Él. De esa manera lo podemos entender. De esa manera lo podemos vivir. Que la verdad de Dios está ahí y que quiere entrar en nuestro corazón. Querido oyente, la esperanza que tenemos es esa fe maravillosa en la obra de Dios. Los discípulos que iban a Emaús estaban teniendo un día difícil. Estaban teniendo un día lleno de pena en ellos, de pena. Tal vez ellos no entendieron cuando el Señor les dijo que al tercer día resucitarían, y ellos se fueron porque habían como decidido volver a su actividad. Tal vez tú estés pensando muchas cosas, pero el Señor, que tiene algo para ti, que te puede mostrar y te puede llevar a ese conocimiento maravilloso de parte de Dios. ¿Qué tal si en esta mañana oramos? ¿Qué tal si en esta mañana le decimos: Señor, ayúdanos, Señor? Padre, yo te doy muchas gracias en esta jornada. Te doy muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre es la verdad. Señor, y te pedimos en este instante que ese ardor en nuestro corazón fluya en fuego del Espíritu Santo para que anhelemos tu presencia, para que anhelemos tu verdad, para que anhelemos lo que quieres hacer en nosotros, que lo anhelemos de todo nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor. Padre, presentamos nuestro día, nuestra vida. Señor, que en cada momento de nuestro día y de nuestra vida podamos verte en nosotros y la obra que estás haciendo en nosotros. Te lo pedimos hoy con un corazón necesitado, con un corazón dependiente de tu hermosa y de tu dulce presencia. Te damos gracias hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.